que tu mano de favor sea sobre nosotros, danos sabiduría e inteligencia, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento también de la historia de nuestra iglesia. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Amén. Quisiera avanzar el día de hoy, hermanos, con lo que es la primera lección. No sé si alguno de ustedes ya haya dado alguna leidita por ahí a la primera lección. ¿No le han avanzado nada? Pues yo no. Ah, ok. No, hermano, tampoco. Bueno, la lección 1, básicamente la evidencia de aprendizaje nos está pidiendo responder un cuestionario. Así es de que lo que vamos a tener que hacer durante estos 2 días es hacer una lectura de análisis, ¿verdad? Son 10 páginas de lo que consta la lección número 1 y el título de esa lección es Origen del Pentecostalismo Moderno. A mí siempre me ha gustado, hermanos, iniciar esta plática de la primera lección poniendo un contexto de lo que son los avivamientos mundiales, porque es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, el origen de nuestra amada iglesia, ¿verdad? Nuestra muy amada iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, y pues darnos cuenta prácticamente que no somos por decirlo así, ¿verdad? No somos una iglesia más, no somos una iglesia transicional que tiene poquito tiempo, y que nace tampoco así desvinculada de lo que es la historia. A través de la historia, pues el Señor siempre se ha querido manifestar, y para esto, hermanos, siempre, pues ustedes saben que, por ejemplo, ya en Hechos capítulo 2, pues ahí se registra uno de los más grandes avivamientos mundiales, en los cuales precisamente es la promesa, ¿verdad?, del advenimiento del Espíritu Santo, y ahí nace precisamente la iglesia primitiva. Y a través de los tiempos, pues esa efervescencia espiritual o avivamiento, como algunos le llaman, siempre se ha querido manifestar a través de los tiempos con diferentes movimientos alrededor del mundo. Entonces no nacemos de la nada, no nacemos de manera nada más espontánea, ¿verdad? Sino que a mí me gusta siempre pensar en el contexto histórico de que así me lo explico yo. Al principio, cada más o menos 2 siglos se desarrollaba un avivamiento en el mundo. Entonces, me llama la atención que en los últimos siglos, a partir del siglo XVIII, XIX y XX, la manifestación de esos avivamientos, hermanos, ya no fue cada 2 siglos, sino cada siglo, y me llama la atención de que precisamente a principios de siglo es cuando se comienza a manifestar los movimientos avivamentistas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden algo que se le ha llamado 2 de los más grandes avivamientos antes del de Azusa, fue aquel que se le llamó el Gran Despertar a mediados del siglo XVIII, 1750, por allá, por aquellos tiempos, ¿verdad? Y me llama la atención, y quiero compartir con ustedes eso, la importancia de los avivamientos y la importancia de cómo nace la obra, las iglesias en sí, ¿verdad? Cómo se desarrolla la obra de Dios, porque nosotros podemos ver, si ustedes van y ven cada uno de los avivamientos que les voy a mencionar, siempre está una persona relacionada con esos avivamientos. Yo a veces le digo a la iglesia, ¿cuántas personas se necesitan para provocar un avivamiento? Y nosotros vamos a ver, hermanos, que prácticamente estos avivamientos fueron provocados por una sola persona. Por ejemplo, el Gran Despertar, ahí la figura que resalta, pues es Jonathan Edwards. Ese es el Gran Despertar, el primer gran avivamiento de los últimos 3 siglos, y luego enseguida, a finales del siglo XVIII,
y principios del siglo XIX está otra figura también que es Charles Finney, y se le llama el segundo gran despertar o el segundo gran avivamiento. Ya a partir del siglo XIX ya había alrededor del mundo brotes, ¿verdad? Por ahí el material habla de brotes en Inglaterra, en Corea, en la India y en Estados Unidos. Alguien le llamó que este mover, hermanos, que vino a decaer, a caer, digo, en Azusa, pues precisamente nació, algunos autores le llaman que nació en Gales con Jonathan Edwards y que se desarrolló, por decirlo así, en la India y también en Corea, y pues maduró, así le han llamado algunos autores, que el avivamiento maduró en Azusa. Yo pienso que de estos avivamientos que estamos mencionando, yo creo que el de Azusa es el más conocido, es el de más largo alcance, el más extendido, ¿verdad? Y pues precisamente de ese avivamiento es nuestra raíz, es de ahí se deriva nuestra amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Siéntanse con confianza, hermanos, de levantar la mano, ¿verdad? De hacer preguntas, de participar, ¿verdad? Que también pues va a contar para lo de la calificación. Entonces, fíjese, en el siglo XIX, por ejemplo, lo que pues se pudiera llamar como el tiempo precursor del gran avivamiento de Azusa es un movimiento que se le llamó el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad surge de algo que se llama la doctrina de la santidad. Algunos de ustedes, o yo creo todos, han de conocer a este personaje, a este hombre de Dios llamado Juan Wesley, cuyos libros, hermanos, permanecen todavía con nosotros hasta estos tiempos y son altamente recomendables. Yo, por ejemplo, tengo nada más uno de él, pero pues es muy fácil conseguir de manera digital todo este material, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo empezó el Señor otra vez a trabajar a través de los tiempos y pues sobre todo en estos últimos tiempos, en estos últimos 3 siglos, para preparar lo que sería el más grande derramamiento del siglo XXI, entonces del siglo XX, perdón. Entonces, ese libro se llama La Santidad Cristiana, me parece. Entonces, desde ahí, todo este material surgió, hermanos, como una respuesta. Usted sabe que en hace 2-3 siglos, lo que permeaba la mente humana, pues era el racionalismo, era el humanismo, y pues toda esa doctrina está centrada en el hombre mismo. Y imagínense cómo estaría el mundo y cómo se manifestarían las cosas y los sistemas si todo girara alrededor del hombre. De hecho es lo que quiere regresar en estos tiempos después de la pandemia o como fruto de la pandemia. Hay como un reavivamiento del humanismo y del racionalismo. Y a mí me llama la atención que nuestros antepasados, los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, porque Dios siempre ha usado también a las mujeres para traer avivamientos al mundo, pues ellos no se quedaron con las manos cruzadas, ellos dijeron, vamos a hacer algo al respecto, vamos a defender nuestra postura. Ahorita, después de la pandemia, hermanos, deberíamos de levantarnos, ¿verdad? Con poder y con autoridad. De hecho, está profetizado el último y gran avivamiento de todos los siglos. Yo pienso que es el último, la generación que estamos viviendo. Es la generación, hermanos, que pues probablemente nos vaya a tocar irnos con el Señor, nos va a tocar el rapto, ¿verdad? Pero ahorita está un plan mundial de reavivar. El Vaticano está apoyando, ¿verdad? Algunas organizaciones árabes están pues queriendo promover nuevamente el humanismo. Entonces yo siempre he pensado y le digo a mi familia, le digo a la iglesia, en este comienzo del siglo XXI, ¿dónde están los hombres y mujeres? Pues que nos levantemos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Contra todo ese sistema y que literalmente, así lo voy a decir con esta palabra, provoquemos. Los avivamientos se provocan, hermanos, se buscan, se anhelan,
Entonces, ¿dónde están los hombres y mujeres que pueden provocar, que quieren provocar un avivamiento? Yo pienso que siendo parte de esta hermosa iglesia, hermano, yo creo que la iglesia apostólica y la doctrina de la unicidad es clave. En este último gran avivamiento, yo pienso que el nombre de Jesucristo, pues, se va a levantar con poder y con autoridad y no sobre otras, no solamente sobre otras iglesias, sino como un punto de inflexión para preparar todo para la venida del Señor. Usted y yo estamos llamados, ¿verdad?, a preparar el camino como Juan el Bautista para la venida, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa cantidad traía, pues, después de mucho tiempo de un silencio o de no haber manifestaciones, trajo nuevamente la esperanza de la sanidad divina, por ejemplo. Se empezaron a tocar temas como la santidad, la santificación, ¿verdad?, como obra de la gracia. A finales del siglo XIX empezó a brotar, por decirlo así, ese sentir también, esa inquietud acerca de la glosolalia, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Esto fue un movimiento, todo empieza como un movimiento, después se organiza y se vuelve en denominaciones, iglesias, pero todo empieza con un mover, hermano, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros ahí en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras familias, podemos ser parte de esos mover. Fíjese, Jonathan Edwards, por ejemplo, dice la historia que pues él podía pasar 2, 4, 6 horas, podía estar toda la noche orándole al Señor. Ese anhelo de él era que todo Gales, imagínense pedirle toda mi ciudad, Señor. Por ejemplo, aquí en Anáhuac, pues no somos tantos, somos de ser unos 16,000 personas, pero pues la iglesia tenemos apenas 60 personas, ¿verdad? En Chihuahua hay de 200, 300, siendo que pues es una ciudad de millones. Imagínense que un hombre, una mujer apasionado por el Espíritu, inspirado por la presencia de Dios, y que diga, bueno, yo quiero toda mi ciudad para el Señor, y que no nada más lo digamos, sino que pongamos manos a la obra. Cada una de estas personas literalmente provocaron un avivamiento de sus ciudades. Él pedía mucho, aparentemente, pedía 100,000 almas para Cristo, pero dice la historia, hermanos, que en muy poquito tiempo se cumplió la meta, ¿verdad? Entonces, pues en Dios no hay límites, ellos fueron por más. Este movimiento de santidad fue el precursor, hermanos, del gran derramamiento, o lo que se llama el pentecostalismo clásico, que, dicho sea de paso, sería importante mencionar, porque ahorita, hermanos, hay muchos movimientos. Entonces nosotros debemos de identificar de qué movimiento somos. Si ustedes se fijan, pues ya ahorita ya hay una mezcla, ahorita ya hay por decir en palabras mexicanas, hay mucha revoltura, hay muchas cosas que están entrando, y nosotros debemos de estar apercibidos de eso, y debemos de saber cuál es nuestra identidad, no nada más como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, sino también como iglesias pentecostales, de ese mismo mover que se dio a finales del siglo XIX, con uno de los primeros grandes personajes. De hecho, se le llama, aquí la lección lo menciona como el padre del pentecostalismo moderno, ¿verdad?, que es Charles Parham, quien pertenecía al movimiento de santidad. Le llamaban los santos rodadores porque pues las manifestaciones extáticas, es decir, llorar, caerse, rodar, salir corriendo, reír, o sea, muchas manifestaciones que comenzaron a ver. Pues usted sabe que las iglesias históricas, tanto el catolicismo como algunas de las iglesias históricas que podemos mencionar, por ejemplo, antes de lo pentecostal, no sé si alguno de ustedes me puede decir algunos de las iglesias llamadas históricas, y ahorita vamos a ver cuál es la característica de ellas. Mencióneme una, alguien, si se acuerda. De hecho, una de esas iglesias, hermano, son nuestras raíces.
La metodista, la bautista, hermano. La metodista, la bautista, correcto. ¿Cuál más sería? Ortodoxa, hermano. Ortodoxa, sí, antigua es. Y hay una también que pues era fuerte aquí en Chihuahua. No sé si alguien se acuerde. Bueno, son todo este tipo de iglesias en las cuales casi prácticamente, por decirlo así, estaba hasta prohibido. Yo he conocido iglesias donde todavía hasta la fecha está prohibida las manifestaciones del Espíritu. Eso es lo que marca el ser o no ser pentecostal. Hay iglesias bautistas hasta la fecha que todavía pues no pueden glorificar, no pueden levantar las manos, se ve mal. Todas esas iglesias congregacionales, bautistas, metodistas. La metodista precisamente, pues sí, se puede decir que esa sí está dentro de nuestras raíces, hermanos. Bebemos mucho de la iglesia metodista. Incluso Charles Parham, pues era de la iglesia metodista, pero había una rama, ¿verdad? Siempre que el espíritu se comienza a mover, lo institucional, el status quo, pues somos rechazados, ¿verdad? Estas personas fueron rechazadas. Yo conozco personas menonitas, por ejemplo, aquí en el área de Cuauhtémoc y de los campos menonitas, que pues son iglesias así como las de antes, que no se alaba, no se habla en lenguas, no han escuchado de la llenura del Espíritu Santo, no hay milagros, no hay maravillas, no hay nada de eso, ¿verdad? Ahí es donde se ve la necesidad de un avivamiento, hermano. Y yo siempre le digo a la iglesia, no va a haber iglesias avivadas si no hay personas avivadas, no va a haber iglesias avivadas si no hay familias avivadas. Entonces nosotros podemos iniciar ese tipo de movimientos. Fíjese, Parham tuvo la inquietud, por decirlo así, acerca de la glosolalia y acerca de cuál sería la manifestación, ¿verdad? Evidente de que la persona era llena del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Entonces ellos empezaron a tener contacto con eso y pues alrededor de sus enseñanzas y alrededor de su ministerio se formó ese instituto Betel, ¿verdad? En Topeka, Kansas, donde hasta la fecha se podría decir que es el epicentro o la base del pentecostalismo moderno. Porque ustedes deben de saber que ahorita, por ejemplo, hay algo que se llama el neopentecostalismo, y no sé si alguien pudiera recordar cuál sería la marcada diferencia entre el pentecostalismo moderno y el neopentecostalismo. No sé si han llevado esa clase, hermanos. ¿No recuerdan ustedes? Amén, hermano, la acabamos de ver. A ver, menciónenos, hermana. Pues hacia lo que yo pude comprender, es el neopentecostalismo es más el movimiento que hoy se vive, ¿no? Que el pentecostalismo es en el principio, Amén. cuando era más diferente la modo de hacerse los cultos, por llamarlos así, o la liturgia que se hacía. Sí, lo podríamos llamar de la siguiente manera, como fondo y forma, es decir, el pentecostalismo moderno como que va más al fondo. Si ustedes se fijan, ese tipo de avivamientos como el de Azusa era más del espíritu, era de la llenura, era de hablar en lenguas, de milagros, de sanidades, de maravillas, de salvación, de sanidad interna. Entonces tiene que ver más con el ser, tiene que ver más con algo de fondo. Entonces estos movimientos neopentecostales tienen que ver más con la forma. No quiere decir que estén mal, simplemente es una manera de identificarlos, pero sí pudieras llegar a correr el peligro de que se desvíe sobre todo el aspecto de la doctrina, porque fíjese, las raíces del derramamiento del Espíritu Santo en la calle de Azusa tiene que ver con doctrina, y en estos tiempos, hermanos, entre más pasa el tiempo, pues la doctrina se va diluyendo y se va perdiendo. Ahí es donde nosotros debemos de retomar
Yo siempre he dicho, nuestra identidad no es la ropa, nuestra identidad no es el pelo, precisamente es parte, ¿verdad? Podría ser parte, pero no es lo más importante. Nuestra identidad podría ser el primer derramamiento de Hechos capítulo 2, la glosolalia, el hablar en lenguas, la llenura del Espíritu Santo y los aspectos doctrinales, porque si se fijan ustedes, estas ideologías que hay ahorita son dogmáticas, es decir, tienen que ver, es como si fuera una doctrina. Entonces a nuestros hijos los están adoctrinando, les están enseñando una nueva verdad, por decirlo así, una nueva manera de pensar. Entonces eso no lo vamos a combatir nosotros más que con la doctrina correcta y sana, ¿verdad? Que está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se levantaron. De hecho, el avivamiento, digamos, del movimiento de la santidad y en los anteriores tuvieron una característica que me gusta siempre mencionar. Fíjese, todos esos avivamientos del siglo XV, del XVII y del XVIII trajeron transformación social. Ustedes lo van a ver, ¿verdad? A través de estudiar la historia de nuestros orígenes, que curiosamente el avivamiento de Azusa es uno de los más grandes a nivel mundial y se dice que tocó prácticamente, literalmente a 32 países alrededor del mundo de personas que vinieron y se empezó a correr la voz, ¿verdad? Porque usted sabe que el epicentro del avivamiento se movió de Topeka, Kansas, a Houston, y ahí todavía la persona, el ministro, ¿verdad? Que aparecía ahí como pues el elemento que el Señor está usando para traer este avivamiento. Charles Parham todavía aparece hasta allí, pero ahí aparece otra persona, hermanos, que está mencionado en la lección número 1. Estamos hablando de tiempos donde el racismo pues era muy alto. Ahí las personas negras como William Seymour, quien finalmente primero fue como apartado, como limitado, como que fue que lo quisieron quitar de la escena del mover de Dios. Pues finalmente aparece en la historia y aparece en el primer capítulo como uno de los principales protagonistas del gran derramamiento de la calle Azusa, ¿verdad? Ustedes conocen cómo él fue rechazado. Dice la historia que Charles Parham incluso pues era racista, que pertenecía al Ku Klux Klan, que a pesar de pertenecer a esa organización que ustedes saben que pues rechazaban a los negros y todo lo que tenía que ver con esa cultura, pues le dio chance, por decirlo así, le dio oportunidad que se sentara ahí afuera a escuchar lo que alcanzara pues a captar allí. Pero fíjese que el anhelo, fíjese por qué, yo pienso que esa fue la situación clave de por qué el Señor levantó a Seymour, ¿verdad? Porque él tenía un anhelo, porque él se enfrentó al rechazo, porque él se esforzó, porque él lo hizo con todo su corazón, él buscaba la presencia de Dios. Entonces, ya Dios iba preparando el escenario allá en Los Ángeles, el movimiento de santidad ya estaba presente. Entonces dice la historia que hay un grupito, lo que marcó mucho la diferencia, hermanos, tanto de los blancos con los negros y posteriormente de los blancos y los negros con nuestra historia de la Iglesia Apostólica, que eran prácticamente los mexicanos braceros que andaban allá por Estados Unidos en ese tiempo. Fue determinantemente el racismo. Eso fue lo que fue marcando la diferencia. Allá se había separado. Cuando comienzan, incluso en nuestros días pasa eso, hermano, las iglesias cuando no hay mucho avivamiento, cuando se acostumbra lo ceremonial, lo institucional, lo tranquilo, ¿verdad? A mí me tocó estar en una iglesia bautista fundamentalista donde ahí se cantaba con piano grabado, con partitura, nadie glorificaba al Señor, nadie levantaba las manos, nadie decía aleluya porque se le volteaba a ver como algo raro, ¿verdad? Y nos parece a nosotros, digamos, gracioso, pero fíjese el riesgo que se toma, hermanos, cuando no conocemos nuestras raíces y cuando no vivimos la experiencia pentecostal de manera individual.
pues la iglesia si se acostumbra a lo tranquilo, si se acostumbra al orden, al programa, por decirlo así, porque en Azusa los programas se perdieron, los cultos eran 24/7, 365. Usted sabe que ese avivamiento duró 3 años seguidos, día y noche, la misión de la calle Azusa abierta, los milagros, las sanidades, las maravillas, el poder de Dios moviéndose. No había tanta liturgia, no había bocinas, no había tecnología, no había cuneros, no había tantas cosas que precisamente el neopentecostalismo ha agregado, y que, como dice la Biblia respecto a la doctrina del dar o a la enseñanza del dar, pues era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, imagínense la mezcla del neopentecostalismo y el pentecostalismo clásico en una iglesia pues moderna, organizada, con tecnología, con todo lo que tenemos, pero no subordinada, por decir, al orden, sino abiertos a la voluntad del Señor y lo que Él quiere hacer en cada culto. Aquellos literalmente de la parte natural eran un desorden. No había inicio de culto ni que ya nos despedimos, simplemente la gente entraba y salía. Dice la historia, ¿verdad? Uno de los libros que les recomiendo mucho es de Frank Bartleman, que se llama Azusa Street, precisamente. ¿Y cuál es la importancia de este libro? Es que él es un testigo presencial del avivamiento de Azusa. Entonces él era escritor, y de hecho él fue muy influido por todo el mover que había en Gales, y Jonathan Edwards estaban en contacto, había correspondencia. Él pedía consejería, y él, fíjese, el buscar y cómo le hacen allá, y cómo le hicieron, y qué tanto tuvieron que hacer, y cómo oraron, y qué fue lo que provocó. Y entonces ellos venían y aplicaban esas enseñanzas, y sobre todo definitivamente le daban pues lugar al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu Santo, para que él hiciera lo que quisiera hacer. Ahí en esa misión de la calle Azusa nacieron, hermanos, muchas iglesias, por decirlo así, muchas denominaciones, como por ejemplo la iglesia la iglesia del Evangelio cuadrangular, del Evangelio completo, muchas ramas de iglesias pentecostales que son conocidas hasta el día de hoy. Nació las asambleas de Dios también. O sea, fíjese cómo tenemos el mismo origen. Nacen las asambleas de Dios, nace la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que usted sabe que al principio pues todo se englobaba en lo que ahora se llama Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Fue anterior a nosotros, ¿verdad? Y de ahí salieron muchos misioneros, de ahí el fuego pentecostal. Venían gente de Europa, venía gente de África, venía gente de Sudamérica, de Chile, no sé, de España, y todos, entre ellos nuestra hermana Romanita, todos ellos adquirieron el fuego pentecostal, adquirieron la doctrina de la unicidad, del bautismo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? De la glosolalia. Desde el primer día del año 1900, allá todavía en Topeka, Kansas, ahí la historia registra a la primera persona, Agnes Osman, que pues digamos que alguien comenzó a hablar en lenguas por primera vez, otra vez. No era la primera vez en la historia, pero ya tenía mucho tiempo apagado ese fuego. Y eso fue lo que marcó, eso es lo que marca, hermanos, el pentecostalismo moderno, el hablar en lenguas. Entonces, ahí en ese fuego pentecostal, ahí estaba nuestra hermana Romanita. Antes de nuestra hermana Romanita, a lo mejor ella, no sé, ¿verdad? La historia no es tan clara en ese punto, al menos que alguno de ustedes tenga evidencia de eso, pero ellos, yo pienso que sí llegaron a estar en los cultos de la calle Azusa, pero la historia marca que había una persona llamada Abundio López, que es como el nexo que hay entre Azusa y otra iglesia que se abrió ahí,
precisamente por el racismo. Primero hubo racismo entre los blancos hacia los negros, y luego después hubo racismo entre los blancos y negros contra los mexicanos, porque dice la historia que pues el Espíritu Santo caía, como dice la palabra de Dios, como es la promesa 680 años antes de Hechos capítulo 2. El profeta Joel ya había profetizado y había dicho que en los postreros días el Señor comenzaría a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces, sin hacer excepción de personas, sin fijarse en cultura, raza, origen, ¿verdad? Estatus económico. Entonces, ahí empezó. Y también en Azusa, a pesar de que, a mí me llama la atención, hermano, de que a pesar de que el espíritu se esté moviendo, fíjese, por eso es importante conocer la historia. La Biblia, siempre lo he dicho, no esconde los errores, la Biblia no esconde las partes oscuras, no nos platica nada más las partes bonitas. La Biblia pues escribe de todo, y los pecados, los errores, las cuestiones, las circunstancias. Y fíjese cómo durante el avivamiento, que duró 3 años, Parham visitó la misión de la calle Azusa, y él predicaba, dice la historia, que con aquel espíritu de racismo, o sea, fue un choque tremendo. Dicen los libros de historia que de hecho de ahí fue algo como irreconciliable entre Parham y William Seymour, de tal manera que pues ya no se volvió a tener registros de él, sino que simplemente la misión siguió adelante por 3 años. Dice la historia que era como un escándalo aquello, llegaba la policía, hermanos, y le hablaban a la policía por el ruido, porque lo pentecostal siempre ha sido muy ruidoso. Es algo de lo que, al menos en mi persona, yo también criticaba mucho, ¿verdad? Y luego, estando en una iglesia bautista fundamentalista, yo estuve en esa iglesia como 2 o 3 años, y el pastor me habló del bautismo, y dije yo, no, yo sí quiero bautizarme. Y cuando él me dice, mira, te voy a dar unas pláticas de bautismo, y esto es nada más así, dice, como para que tú seas miembro oficial de la iglesia, para que estés ahí ya en la membresía. Y yo nací, hermanos, en la iglesia apostólica. Mis papás desde siempre estuvieron en la iglesia, ¿verdad? Y por ciertas circunstancias, pues yo fui a parar a esa iglesia bautista fundamentalista, y me acordé de cuando me dijo el pastor que me quería bautizar y que era nomás para ser miembro oficial. Me acordé, dije, pero si allá en aquella iglesia decían que había fiesta en los cielos, si allá en aquella iglesia yo me acuerdo que había una fiesta y mucho ruido y algarabía y música y lenguas y todo eso. Y fui y le hablé con un hermano mío que todavía estaba ahí. Yo pertenecía, salí de la iglesia, la segunda iglesia apostólica en Chihuahua, y yo voy y le digo a mi hermano David, oye, allá el pastor me quiere bautizar. Pues para empezar me iba a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y luego después que era como una fe pública nada más para ser miembro oficial, y a mí no me pareció. Le dije, oye, pues mira, me está diciendo esto. Me dice, pues ¿qué andas haciendo allá? Si tú eres apostólico, tú naciste acá. Y pues dije, pues sí, ¿verdad? Y yo al mes de que llegué ahí a la segunda iglesia apostólica me sentí como en casa. Los cantos, hermanos, porque yo cuando estaba allá yo decía, no, yo voy a ir a cualquier iglesia menos a la apostólica. Yo voy a convertirme en cualquier cosa menos en un pentecostal ruidoso que grite, que llore, que aplauda. A mí eso no me gustaba, hermano, pero pues nosotros, ¿verdad? Planeamos algo y el Señor es el que tiene la última palabra. Somos parte de ese mover pentecostal. Hemos adquirido herramientas buenas del neopentecostalismo, hermano, pero no debemos olvidar nuestras raíces, ¿verdad? No debemos de olvidar todo eso, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido. No sé si haya preguntas hasta este punto, hermanos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante, hermano, siéntese con libertad, parte de la calificación también.
Hermano, tengo una pregunta nada más. A ver, hermano. ¿Qué significa glosolalia? Glosolalia significa el hecho de hablar en lenguas. Es el término que se le da al hecho de estar hablando en lenguas. Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le pague. De nada, hermano, yo le pague. ¿Alguien más? Están muy calladitos. A ver, hermano Aarón. Padre Cristo, hermano. Amén, hermano. Oiga, hermano, pues al estar escuchando a todo lo que usted nos está mencionando de la historia, pues se me hace muy importante, ¿va? En lo personal, pues pues la mayoría desconocía, ¿va? Todo el tema de la historia tan importante que usted nos menciona, y pues que es fundamental, ¿va? Que conozcamos nuestras raíces, nuestros orígenes, y pues a partir de ello, pues que sepamos, ¿va? Cuál es nuestra identidad, y que sigamos luchando por ser esa iglesia pentecostal. Amén, Sería todo, hermano. hermano. Amén, hermano, amén. Dios le pague. A ver, vamos a escuchar a las mujeres. ¿Alguna mujer que quiera participar? Ya participó la hermana Marcela. ¿Hay más mujeres? Aquí está la hermana Angélica Gómez. Amén, hermano. No, pues también mi comentario sería pues que sí, es la verdad, pues nunca terminamos de aprender cosas nuevas, muy interesante para mí aprender de los orígenes de la Iglesia Apostólica y la verdad que muy bonito Amén. y Dios le muy pague. interesante. Dios les bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más quiere para ver, hermano Alejandro? Es importante, hermano, también pues resaltar que ahorita afortunadamente pues tenemos los medios tecnológicos, electrónicos o como le queramos llamar, que en ese tiempo no había ni siquiera para viajar, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues se fue corriendo el evangelio a pesar de todas las cosas que estaban en contra, porque era un plan y sigue siendo un plan de Dios, ¿verdad? La extensión del evangelio. Entonces, eso, pues, ahorita nosotros como Iglesia Apostólica, pues debemos de sentirnos muy, muy privilegiados y muy orgullosos de ser parte de la historia, pero también tenemos que hacer que más gente participe de nuestra iglesia, que más gente se acerque ahora que tenemos las facilidades de los medios, ¿verdad? Electrónicos y pues, tecnológicos. Amén, hermano. Muy cierto, hermano. Ellos trabajaban con las uñas, por decirlo así, ellos trabajaban con sus manos. Sí, cuando nos metamos en la segunda unidad acerca de la historia ya propia de la Iglesia Apostólica acá en México, cuando la hermana Romanita regresa para México, pues hermanos, parece como que hacían más con menos. Es cierto lo que comenta nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? Y ahorita tenemos todo al alcance de nuestra mano. Y pues a veces parece como que batallamos más y más después de la pandemia, parece como que quedó medio aturdida, ¿verdad? La iglesia, hermanos, pero el espíritu, como dice la palabra de Dios, es el mismo espíritu. Tenemos el mismo recurso disponible para nosotros, ¿verdad? Para provocar un avivamiento en cada una de nuestras. Usted está llamado, déjeme decirle, usted está llamado, hermano, a provocar un avivamiento ahí en el lugar donde Dios lo tiene. Tenemos que ser una iglesia relevante, tenemos que levantarnos, tenemos que levantar el estandarte del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que la historia, tanto la Biblia como la historia, no está escrita nada más para que la leamos como algo histórico, como menos como recreación, sino para que veamos la vida de Jonathan Edwards y que digamos, bueno, un solo hombre provocar un avivamiento en todo el país y 100,000 almas convertidas a Cristo, ¿verdad? Alguien como Charles Finney en el segundo gran despertar en los Estados Unidos, ¿verdad? Que sacudió prácticamente la nación. Entonces, todo eso, hermano, lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con el estandarte de la palabra de Dios, con el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos todo y aparte lo que menciona el hermano, pues todo lo tecnológico, ¿verdad? Los medios de comunicación que están a nuestro alcance. La hermana Mayra, ¿quería decir algo?
Amén, hermano. Una pregunta. Aquí en el documento, pues, y me lo mencionaba usted acerca de Charles Farman, que él estaba activo en el Ku Klux Klan. Entonces, ¿cuál es la razón, hermano, que siendo el ministro haya estado como miembro activo? Fíjese, me llama la atención y es muy buena pregunta, oiga, porque acuérdese que Pablo habla acerca, en aquel entonces, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Aún más, porque esto de Charles Parham, estamos hablando de 1900 más o menos. Pero ya la Biblia decía, ¿verdad?, que los amos tenían que tratar bien a sus siervos, hablaba como de esclavitud, y no como para que se rebelaran en contra de los amos y que se levantaran con la palabra de Dios a ser libres, sino simplemente hablaba de cómo el espíritu tiene que modelar el carácter y el pensamiento de los seres humanos a través de la historia, no respetando, sino a pesar de las condiciones en las que precisamente la sociedad se da. Y fíjese, la revelación, hermanos, es gradual. Por eso nosotros, a mí siempre me ha gustado manejar el concepto de no copiar la historia, sí conocerla, no reproducir la historia y no anhelar, hermano. Dice la Biblia que no es buena cosa decir que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Entonces, a veces, en el ánimo como de avivar el ambiente eclesial, a veces como que queremos usar las mismas fórmulas de la iglesia primitiva o los métodos o las formas, es más correcto decir las formas, pero yo pienso, hermanos, que cada generación trae una frescura. El espíritu es el mismo, pero hay una frescura en cada una de las generaciones. Entonces, si la revelación es gradual, eso explica por qué, por ejemplo, vámonos más atrás, vámonos a la Reforma. Hablar de la Reforma es hablar ya de los años 1500 del siglo XVI. Entonces, ahí está Martín Lutero, tiene un grado de revelación. Esa Reforma fue muy bíblica, no fue pentecostal, no hubo un derramamiento. Tampoco podemos decir que fue algo nada más intelectual, pero sí tuvo mucho peso intelectual. Fue doctrinal, fue regresar a la Biblia. Sin embargo, después de la Reforma, pues hay otras como formas, otras manifestaciones de reformas en Alemania, por ejemplo, con otro tipo de personajes, y muchos de ellos, hermanos, emigraron y avanzaron conforme a la generación que estaban viviendo, salieron del catolicismo. Pero, por ejemplo, dice la historia que Martín Lutero y John Knox, que también era reformista en Alemania, no eliminaron, por ejemplo, el bautismo de los niños. Es algo que se les cuestiona, pero bueno, pues no les alcanzó la revelación. Es que ninguna persona tiene toda la revelación. Charles Parham fue una persona muy usada por el Señor. Podríamos decir como justificación que en esos tiempos, tanto en Europa como en Estados Unidos, la esclavitud era normal. Era un pensamiento que se veía como algo normal. Ellos pensaban que los negros eran raza inferior y todo eso, al grado de que esa organización del Ku Klux Klan, pues no la conozco tan a fondo, pero creo que era completamente racista y que pues no sé si maltrataban o si llegaban a matar, ¿verdad?, a los negros. Entonces, también por eso, hermana Mayra, yo pienso que dice la Biblia que él vino a usar, ¿verdad?, a lo desechado del mundo. Fíjese el contraste. Charles Parham fue como el precursor, es el padre del pentecostalismo moderno, pero no lo vivió en toda en la extensión de la palabra. Él fundó el instituto, él preparó ministros, él le dio pie a la transición entre el movimiento de la santidad y lo que es el pentecostalismo como lo conocemos hasta nuestros días.
Sin embargo, pues nunca cambió del todo su manera de pensar. Él rechazó a William Seymour, y como Dios, aquel que fue rechazado, Dios lo tomó como el principal instrumento. Yo pienso que eso del Ku Klux Klan, así como se le achaca a Martín Lutero en la Reforma y a John Knox en Alemania, ellos avanzaron, pero quedaron muchas cosas pendientes. Con Parham quedaba eso pendiente. Yo pienso que a lo mejor no, fue un área que no fue renovada en él. Entonces, pues el Señor tomó al negro, precisamente al moreno, ¿verdad? Al de la raza negra, y fue el que pasó a la historia como el padre del avivamiento de la calle Azusa. Son lecciones que nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿verdad? Es como una transición entre Saúl y David. Saúl fue un siervo de Dios, fue ungido, fue profeta entre los profetas, ¿verdad? Pero había unas partes ahí que no fueron, pues, renovadas. Por eso David, hasta la fecha, pues es el héroe nacional del pueblo de Israel, y fue una persona que fue usada, ¿verdad?, para liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Entonces, hermanos, mire, quiero cerrar con esto. Ahí en la última parte de la lección 1, en la parte cuarta viene la conexión de mexicanos, de los mexicanos en Azusa. ¿Cómo fue la conexión? Mencionábamos que Abundio López y su esposa sí estuvieron en los cultos de la calle Azusa, sí hablaron en lenguas, sí obtuvieron la doctrina del nombre de Jesucristo, la unicidad. Yo pienso que las asambleas de Dios y todas esas iglesias que ahorita son trinitarias, porque si usted checa el libro se llama La serpiente y la paloma, que por aquí lo tenía, de Gagiola, él menciona, ¿verdad?, que aquí me está marcando, permítame un poquito. Bien, sí, él menciona una controversia que se le llama en 1913, me parece que fue, la controversia de Arroyo Seco. Yo les recomiendo que vayan a La serpiente y la paloma y estudien la controversia del Arroyo Seco, porque ahí se menciona que había una gran campaña de muchísimas iglesias que nacieron de ahí, de Azusa, y que da luz acerca de que la doctrina primaria de ellos era en el nombre de Jesucristo. Hay un teólogo católico también que menciona ahí en su libro de teología, ¿verdad?, que es católico y sigue siendo católico, menciona que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo y habla acerca de la doctrina de la unicidad. Entonces, en la controversia de Arroyo Seco hubo una discrepancia precisamente con respecto al bautismo, y ahí yo pienso que fue el punto de quiebre entre muchas iglesias que ahora pues son trinitarias y nuestra iglesia, o las iglesias del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Hay una separación, fíjese, por racismo, por interpretación teológica, por doctrina, por diferentes interpretaciones de doctrina. El enemigo siempre hace esa labor de separar el cuerpo de Cristo. El hermano Abundio López, cuando se sintió rechazado, pues también había por ahí un grupito ya de mexicanos, ¿verdad? Ya eran puros mexicanos, eran los braceros que andaban allá trabajando en Estados Unidos, que se empezaron a reunir en una misión en español, le llamaban algo así, misión en español, y ellos hacían sus cultos ahí. Entonces la historia dice que en esa misión, en esa iglesia, estaba pastoreando el hermano Genaro Valenzuela, ¿verdad?, el esposo de nuestra hermana Romanita, y ellos eran los pastores ahí. Por lo tanto, la hermana Romanita, pues dice la historia que era la esposa del pastor, y fue ella la que precisamente sintió ese fuego, ese sentido de misión de regresarse a su tierra, de regresarse a México y traer precisamente el mensaje. Y no nada más el mensaje, sino el mover, el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad?, que
que gracias a Dios hasta nuestros días, pues permea nuestra iglesia. En nuestra iglesia, pues creemos en la manifestación extática del Espíritu, es decir, una manifestación muy visible. No somos una iglesia así como las tradicionales de que están ahí sintiendo el Espíritu por dentro y no se mueven, no se ríen, no lloran, no hacen ninguna manifestación, sino precisamente el pentecostalismo es eso, ¿verdad? Una manifestación muy, muy, muy visible como la de Hechos capítulo 2. Entonces, hermanos, de esa manera, pues se cierra el capítulo primero, ¿verdad? De la historia del pentecostalismo moderno. Lo que yo rescataría, pues es esa línea de tiempo, avivamientos cada 2 siglos, después del siglo XVII y XVIII y XIX, cada principio de siglo, ¿verdad? En Gales, en Estados Unidos, en la calle Azusa, y derivado de la calle Azusa, pues muchas denominaciones, muchas iglesias, dentro de ellas nuestra iglesia apostólica, nuestra amada iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y rescatar vamos a comenzar a ver varios nombres, vamos a ver los primeros protagonistas que se movieron ahí en la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Estados Unidos, la manera como comenzó a moverse el Espíritu ahí en la ciudad de Aldama, hermanos, y cómo los primeros nombres, ¿verdad? En la siguiente lección nos vamos a ver los primeros nombres, nuestros padres apostólicos, que pues lo debemos de tener pues de memoria para compartir esa fe, hermano. Y hay un libro que les recomiendo mucho también, hermanos, que habla de la historia y se llama Mis Memorias. Si usted ya lo conoce, ¿verdad? Pues usted sabe que ese libro es del hermano José Ortega Aguilar y trae muchísimo material acerca del nacimiento de la asamblea. Él estuvo tanto en la iglesia apostólica como en la asamblea apostólica, entonces él mezcla muchas historias de ambas organizaciones, que pues usted sabe que somos hermanos entre nosotros, que tenemos la misma doctrina y que pues a lo mejor hubo, no sé, una década de un poquito de distanciamiento, pero yo pienso que ahorita pues las relaciones entre la asamblea y la iglesia pues están mejorando cada día más, hermanos. No sé si alguna última pregunta, algún último comentario, hermanos, antes de cerrar la transmisión. Amén, hermano. Sobre la tarea, en las otras materias hemos tenido las tareas, de cuenta que vemos la clase, por decir, y nos dan por decir ahora que fue en martes, de martes a martes tenemos estos días hasta lo que es el domingo para entregar las tareas. En este caso va a ser diferente. Usted estaba pelando por todo el grupo, hermano. A ver, hermano. Vamos a hacerle como el Congreso Legislativo. ¿Quién la secunda? Lo que pasa es que usted, ya sabemos dónde vive usted en agua, hermano, entonces pues no le conviene ponerse el mal. No, yo sí me puse a pensar en eso. Estaba viendo la calendarización y como tenemos del 6 al 26, entonces yo quise abarcar todo lo que es el tema, pero sí está bien, o sea, lo que pudiéramos hacer, porque sí tiene razón la hermana, porque por ejemplo, si el jueves entregamos esta tarea y si hasta el otro martes tendríamos la siguiente videollamada, entonces ya se quedaría la segunda unidad ahí también un poquito en el vacío. Entonces vamos a hacerle así, porque yo ahorita estoy tomando clases en el CCM también, ¿verdad? Voy a entrar al 5º nivel y pues la dinámica es muy en la plataforma, hermanos, desde que, por ejemplo, desde el día 6, desde el día, digamos, del día que empieza la clase, entendemos que esta es una llamada de asesoría, ¿verdad? Entendemos que la clase es en la plataforma. Si se abre el día 5, si se abre el día 2, debemos de entrar a la plataforma, debemos de leer los documentos que vienen ahí, debemos de ver los videos. Se supone que estas videollamadas son como a media clase, hasta donde lo vemos nosotros en el CCM, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la dinámica de que a partir de esta videollamada comienza la clase, está bien. Entonces yo trataría de acomodar el calendario de tal manera que si ahorita, por ejemplo, dejamos esta tarea del cuestionario para a más tardar el domingo, entonces el lunes tenemos la próxima videollamada y en esta semana vemos la segunda lección. Amén, hermano Alejandro.
Es que sabe que, no sé si los demás compartan lo mismo que yo, que veo, pues, en la plataforma, hermano, en veces como que las fechas no coinciden. Entonces, los trabajos y todo eso, entonces ahí es donde hay un poquito de descontrol, a mi gusto, a mi percepción. Sí. Entonces, está bien lo que comenta la hermana, que nos dé chance de subirla hasta el domingo, la tarea, y así nosotros ya nos ponemos esa meta de entregar antes del domingo, ahora antes de las 12 de la noche, entregamos el domingo, y ya el lunes tenemos esta clase para tener la asesoría, como dice usted, y pues las dudas que hayan surgido, ¿verdad? Porque en veces los temas son tan interesantes y tan extensos, pues que se pasan de semana, ¿verdad? Entonces ahí pues sería cuestión de que nos apoyara con eso. Me parece muy bien, vamos a hacerle así. Yo, por ejemplo, ayer me metí a antier me metí a la plataforma y pues ahí uno tiene chance de mover las fechas, entonces siempre debemos estar al pendiente de eso. Yo ahorita la voy a modificar y voy a poner la fecha límite para el domingo y así nos la vamos a llevar. El próximo martes nos conectamos y damos esa semana. Ahí lo único que va a pasar es que pues la coordinación, pues yo creo que sí nos da tiempo después de que termine la clase para que entreguen el trabajo integrador. Entonces yo pienso que no hay problema. Entonces así quedamos, hermanos. Primer cuestionario el día domingo, ¿verdad? A las 11:59, pues ahí vamos a estar al pendiente. Cualquier duda, estamos a la orden, hermanos, ahí en el chat del WhatsApp o en mi número personal, hermanos, un audio, un mensaje, estamos a la orden. Dios me los bendiga, hermanos, y pues hermanos, estamos llamados a provocar un avivamiento cada uno de nosotros. Amén. Cuídense mucho. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén, amén. Gracias. Dios bendiga.